a todos, bienvenidos. Soy Lucas Saboya, bienvenidos a esta charla sobre la creación musical, la composición. Quiero agradecer a la Alcaldía de Funza por invitarme a ser parte de este importante evento académico. Eh, Hoy lo que expondré es una serie de reflexiones acerca de mi trabajo como compositor y como creador. La mayor parte de mi trabajo se ha venido desarrollando sobre la tradición andina colombiana, la música del interior, especialmente la música instrumental colombiana. Y pues durante todo este tiempo he venido acumulando una serie de reflexiones y pensamientos acerca de la labor del creador en esta disciplina de la música, ¿no? Entonces vamos a empezar, hacia el final estaré respondiendo las preguntas que tengan, las inquietudes, y espero que disfruten la charla. Entonces vamos a empezar. Y además, para que todos sepan, yo no puedo decir nada distinto de lo que dicen todos. La voz del hombre siempre estará prendida al eco de las otras. No he dicho nada nuevo, simplemente he hablado una vez más. Este es un fragmento del poema La voz del hombre de Óscar Hernández, un poeta antioqueño, y la pongo acá porque creo que reúne un mensaje que yo he querido dar y que he seguido, y es que pues esa búsqueda, digamos, de lo nuevo por lo nuevo, de ser un innovador, porque sí, pues es difícil de llevar y no es posible si no está conectado con lo anterior, ¿no? O sea, un lenguaje y una estética no creo que tenga que buscar eso primordialmente, ¿no? Si se da, me parece que es un proceso natural, pero no es una búsqueda, ¿no? Y esto un poco refleja eso, ¿no? Una voz nueva o aparentemente nueva siempre va a estar ligada a toda la tradición y es muy conectada con sus referentes y sus antecedentes. De ahí yo creo que hay un mensaje de un arte legítimo y genuino cuando existe esta conexión con los antecedentes y no se busca ser novedoso porque sí. Entonces quise poner esta frase allí porque va a reunir un poco en general el concepto de la charla, un poco a nivel creativo y estético, ¿no? A nivel de la filosofía, digamos, estética que yo por lo menos creo que puedo manejar. Eh, en la disciplina de la creación, digamos, musical, yo privilegio un elemento muy importante y la tradición a la que yo pertenezco, que es la tradición de la música instrumental de la región andina, creo que lo privilegia históricamente y es la melodía. Creo que todos los elementos de la tradición andina y en especial de la música en general pensaría que en mi concepto van en función de la melodía. Yo creo que si el compositor o el creador logra una buena melodía, pues creo que tiene, digamos, lo esencial de la música que va a hacer, por lo menos en este lenguaje andino, ¿no? Compositores como Álvaro Romero, como Luis A. Calvo, como Carlos Rosso Manrique, como Adolfo Mejía, como Oriol Rangel, creo que evidencian este respeto por la melodía y creo que trabajaron, como yo mismo lo hago, rigurosamente en obtener una melodía depurada, digamos, lo más depurada posible. Y ya en función de la melodía vienen trabajando todos los otros elementos de la música, como la armonía o la tímbrica o la forma. Todos estos elementos creo que van en función de este elemento principal, que es la melodía, y como mencioné antes, está evidenciado en toda esta tradición instrumental de la música del interior de Colombia. Acerca de este elemento tan importante para mí, yo encontré un texto hace unos años de un compositor muy importante, un compositor español, que se llama Antón García Abril. Él pertenece a una época ya moderna, digamos, en donde la búsqueda estética estaba dirigida a la vanguardia, digamos, había toda una búsqueda vanguardista de la música y se querían encontrar otros caminos de desarrollo del discurso musical, y precisamente este elemento es el que se evitaba de alguna manera. Entonces se buscaban desarrollos tímbricos,
o especialmente otro tipo de colores, de sonidos, pero no un discurso melódico. Y él pues asumió una defensa de la melodía, hizo en esa época un texto que se llama así precisamente, y de este texto yo lo conocí y de allí extracté varios reflexiones, varios fragmentos que me parecieron muy importantes y que yo también usado como un poco como principios de la creación musical, de mi búsqueda estética personal, ¿no? Uno de estos fragmentos que extracté de este texto es este que está aquí, que dice: la composición no se enseña, se aprende. Quiero significar con esta idea que efectivamente se puede aprender la técnica general de la composición, pero nada de aquello que nace de la expresión de nuestro mundo interior. Y aquí yo veo un planteamiento muy interesante y que me parece adaptable a la tradición específica de la que estamos hablando aquí y por la que yo he transitado, que es la andina, que reúne una visión, digamos, vivencial o muy orgánica de la música, porque viene de una tradición popular, pero que también usa procedimientos más racionales o académicos que pertenecen a una tradición académica, ¿no? de escritura de la música. Creo que este concepto se adapta muy bien a un tipo de música como la que estamos trabajando, precisamente por eso, porque bueno, creo que es imposible crear música sin tener las herramientas técnicas para hacerlo, sin conocer de la instrumentación o de las posibilidades armónicas, contrapuntísticas que nos puede brindar, y esto nos lo puede dar el estudio de la música, pero creo que esto simplemente es un formato que no tiene legitimidad si no hay adentro de este formato técnico un discurso genuino, que es el que creo que plantea el maestro Antón García Abril cuando menciona que nada de aquello nace, pero la composición en general el conocimiento de la técnica no puede generar nada de lo que nace realmente de nuestro mundo interior, ¿no? Que es la particularidad de cada uno, y esta particularidad creo que se forma teniendo un diálogo con el contexto, ¿no? Conociendo el contexto en el que se vive, y el contexto para mí es, en mi caso, la tradición andina. De este mismo texto hay otro fragmento que dice: la melodía técnicamente se define como una sucesión interválica. Si guiamos esta sucesión con un orden y le damos un sentido de equilibrio y de continuidad, contrastando cada una de las pequeñas estructuras que la configuran, no cabe duda que técnicamente habremos construido una melodía, y aún más desde la perspectiva de la técnica y sin jugar otros valores creativos, hasta podríamos llegar a afirmar que es una melodía bien hecha. Creo, sin embargo, que la melodía debe tener una carga de afectos y sentimientos, ya que sin ellos no pasará de una sucesión interválica. Pues bueno, esto un poco va por la misma línea del fragmento anterior, pero yo creo que esto se puede evidenciar fácilmente en propuestas estéticas como la del maestro Álvaro Romero, vuelvo a mencionarlo, por ejemplo, donde encontramos un gran melodista, una persona que hizo muchísimas, además, composiciones y muchísimas melodías, pero con el que nosotros sentimos una gran conexión, y creo que es precisamente porque él reúne estos dos elementos muy importantes, que son un conocimiento, digamos, de cómo construir una buena melodía, pero también una relación fuerte con lo emotivo que puede llegar a ser estas melodías de su tradición, ¿no? Y entonces creo que él podría ser un gran representante de lo que plantea el maestro Antón García Abril aquí en este fragmento de Abril, él y muchos otros, los que mencioné antes y otros, ¿no? De este mismo texto también saco esta frase que tiene que ver un poco con lo que mencioné al principio. Dice: compositores que crean una música donde la exploración de lo nuevo, entre comillas, sea tal vez la preocupación que fundamente su credo estético. Claro, tiene que ver con lo que mencioné, donde lo nuevo es la búsqueda del compositor, pero lo nuevo por sí solo no, en mi concepto por lo menos, primero es difícil de llegar a algo nuevo sin reconocer lo anterior. Entonces eso nuevo viene de una tradición, y generalmente
el conocimiento de esta tradición es lo que podría tal vez generar algo nuevo, pero yo creo que no se no se llega a algo nuevo porque se está buscando algo nuevo, sino porque es un procedimiento que va llevando a eso, ¿no? Pero tampoco para mí, por ejemplo, es el valor máximo, ¿no? Lo nuevo y la innovación. Como en este caso creo que plantea también el maestro Auril, ¿no? Después de esto, bueno, ya paso a un tema más personal también, en términos de mi relación con la metodología, digamos, de la composición, y desde una óptica muy particular, de acuerdo a mi experiencia con esta disciplina de la composición y de la creación musical, y desde la tradición de la música andina, por supuesto. Entonces yo he identificado varios rasgos y he hecho varias reflexiones donde encuentro algunos elementos que he seguido y que me parece importante destacar para la creación de la música instrumental o la composición de la música popular colombiana andina. Entonces hay varios conceptos que defino aquí. El primero, escribo la palabra conocer, y eso tiene que ver con conocer el contexto donde se está, digamos, la música o el ecosistema sonoro, como mencionan algunos. Me parece que es muy importante conocer ese ecosistema sonoro en términos auditivos, en términos de coger la música. Coger la música para mí significa tocarla, o sea, hacer sonar, ser intérprete de esa música en grandes cantidades, escuchar en grandes cantidades esta música, analizar en grandes cantidades esta música, escribir o transcribir también. Creo que esto es lo que sería para un periodista, digamos, o algún sociólogo, alguien, digamos, caminar y conocer el ambiente, ¿no? Aquí recuerdo mucho a un personaje que yo admiro mucho, que es Alfredo Molano, que murió hace poco, y que tiene una premisa que le dio alguien que conoció en el camino, que era de las regiones, que le decía: para conocer, Señor, hay que andar. Este concepto yo creo que se puede trasladar a este tipo de música, de creación, digamos. Yo creo que esta música de tradición popular no es posible crearla sin andar, sin conocer, digamos, el contexto y el ecosistema, y reconocerlo, el olfato, digamos, que reconozca este ecosistema sonoro, ¿no? Entonces, para mí es un concepto muy importante. Enseguida hay otro que yo pongo aquí, que es banco musical. Después de este recorrido, digamos, y conocer un poco este contexto, o a fondo más bien este contexto musical, este ecosistema sonoro, yo creo que se va generando, y otros sistemas, porque tiene que estar un poco en diálogo con otros, ya más adelante lo mencionaré. Se van creando una especie de banco, digamos, de músicas y de sonoridades y de estéticas que van quedando guardadas en la memoria, y de ahí yo creo que es donde evidentemente e innegablemente surge la propuesta estética de uno, ¿no? Por eso, bueno, lo nuevo, digamos, no es tan nuevo, siempre creo que está conectado con cosas que uno tiene en la cabeza, porque si no es imposible para mí. Entonces se recoge una serie de sonoridades, tímbricas, melodías, armonías que se van guardando, y las cuales se convierten para mí en insumos, que son los que uno va transformando como compositor a través de otro concepto que menciono aquí, que son las experiencias musicales. Digamos, lo experiencial, pues en músicas como esta es algo básico también, muy importante, y tiene que ver con los otros dos conceptos anteriores, ¿no? Todas estas experiencias son las que se van guardando, digamos, de las cuales yo puedo sacar material también para crear, ¿no? Y ahí voy a otro término que menciono aquí, que es intercambio. Para mí todos estos conceptos anteriores tienen que estar en un diálogo permanente, en un intercambio con otras tradiciones musicales. Generalmente hay dos grandes tradiciones que un poco son dos alas gigantes, que son la música clásica o llamada clásica académica y el jazz, digamos. Son dos grandes fuentes que a veces cobijan o que han cobijado todas estas otras tradiciones musicales, pero cuando se hacen estos diálogos con la música clásica o con el jazz, me parece que en algunos casos resultan lenguajes similares, o sea, realmente no tan nuevos, porque están cobijados un poco por el gran lenguaje, entre comillas, esto lo digo
como el jazz o el gran lenguaje, entre comillas, que es la música clásica. No pienso que cuando hay diálogos entre tradiciones, como un ejemplo, por ejemplo, la andina con otra tradición como el tango u otras tradiciones más similares, que tienen procedimientos similares, más bien, creo que hay frutos que pueden lograr otros colores, digamos, distintos al de la fusión, digamos, más, o los diálogos más permanentes o más concurridos, digamos, por llamarlos de alguna manera, que son con el jazz y con la música clásica. A veces creo que es un poco uniforma todo. Entonces, bueno, pero sí es importante este diálogo para mí, el diálogo ya sea con esa música académica o con el jazz o con otras tradiciones como el tango o la música en el Brasil o en México o en cualquier parte del mundo. Estos intercambios para mí creo que pueden generar algunas propuestas interesantes estéticamente, o también intercambios con otras disciplinas artísticas como por ejemplo la literatura que menciono yo aquí o la pintura. Digamos, yo creo que en esos diálogos permanentes pueden surgir propuestas o elementos o insumos formales o contrapuntísticos o melódicos o tímbricos o texturales en estos diálogos permanentes con otras disciplinas, no solo musicales, no solo otras tradiciones, sino otras disciplinas artísticas o del conocimiento. Y de allí, pues, tener una serie de posibilidades para escoger, digamos, una paleta, digamos, también grande de opciones, ¿no? En este término que yo pongo aquí de posibilidades, bueno, menciono también que a veces también estar dentro de la tradición, tan inmerso dentro de la tradición, puede ser difícil de manejar. Me refiero a veces trabajar con músicos que están de la propia tradición genera algunos perjuicios. Creo que nosotros como músicos ciudadanos de una tradición, por llamarlo así, tenemos muchos prejuicios acerca de esa tradición. O sea, nos cuesta trabajo también desligarnos de esta tradición y abrir un poquito el espectro, ¿no? Entonces son unos líneas, digamos, como muy delgadas, pero que suelen suceder también. A veces cuando tenemos interacción con otros músicos de otros mundos, digamos, de otros lenguajes, esto nos permite quitarnos un poquito ese peso de la tradición. Después pasó a este concepto sentipensante que ya es muy usado también y que lo popularizó Eduardo Galeano, el famoso escritor, poeta uruguayo, pero que es un término que realmente se lo contó a Galeano un colombiano que fue Orlando Falsborda, y que a Falsborda a su vez se lo contó a algún habitante de la región del Pacífico, y desde ahí ha venido pues usándose en diferentes partes, y a mí me parece que es un término que puede describir muy bien el lenguaje de la tradición andina, porque precisamente vincula muy fuertemente estos dos mundos, ¿no? Del racional, digamos, desde el conocimiento de la ciencia de la música, y el emotivo, digamos, que es evidente y totalmente necesario en una tradición que está ligada a una región específica y a toda una historia, ¿no? Ya yéndonos hacia un terreno un poquito más específico de la música, bueno, vuelvo a la melodía y menciono que es un juego de repetición y variación. Para mí es importante en estos lenguajes también populares o de tradición popular tener un diálogo también permanente con el oyente, digamos, y eso yo creo que se logra creando una buena melodía y que por medio de procedimientos como la repetición y la variación, pero que estén siempre remitiendo a una melodía que tenga recordación. Es importante, yo creo que esto es muy importante en estos lenguajes de las músicas tradicionales, porque no estamos buscando, digamos, o por lo menos en mi concepto, digamos, descubrir un mundo nuevo, porque sí, novedoso, sino darle vigencia a una tradición, ¿no? Y que esta música siga estando, digamos, en la mente y los corazones de la gente de nuestro pueblo, precisamente. Entonces yo creo que es muy importante conservar este tipo de elementos y desarrollarlos en la melodía, y por intermedio de estos conceptos yo creo que es posible lograrlo. Hablando someramente un poco por encima, ¿no? De cómo puede ser el procedimiento.
Aquí también menciono otro concepto que es copiar y robar, entendido en el mejor de los términos. Siempre hay intercambios de unas tradiciones a otras, como mencioné antes, de disciplinas incluso artísticas o del conocimiento hacia otras, y es lo que creo que va generando una dinámica que hace que estas músicas tengan vida, una vida continua y no se acaben, ¿no? Cuando hablo de robar o copiar, me refiero a trasladar más bien conceptos. Por ejemplo, pues yo podría mencionar aquí el trabajo que hizo el maestro Fernando León, cuando lo que hace es tomar algunos elementos de la tradición académica y traspasarlos a la tradición de las cuerdas andinas. Muchos conceptos de instrumentación, técnicos, que ya en este momento están ya asumidos por nuestra tradición y que a su vez han generado otros, ¿no? Otros indicaciones, por ejemplo, técnicas o expresivas. Pero eso viene en un principio de trasladar de un lado al otro, ¿no? Conceptos de un lado al otro. También podría yo decir que podría hacer un procedimiento, por ejemplo, calcar algún esquema formal de alguna otra tradición y en ese esquema formal insertar el lenguaje andino, melódicamente, armónicamente, pero sobre una plantilla, por ejemplo, formal de otra tradición, ¿no? Ese tipo de intercambios, digamos, de robo de ideas o de copiar ideas, creo que puede ser muy útil para que la tradición tenga, o este discurso musical tenga una validez, digamos, y que sea interesante, ¿no? Y un desarrollo, digamos. Claro, a partir de estos conceptos trasladados o tomados de otras partes, se empieza a generar también un criterio propio y empiezan a desarrollarse y abrirse ramas ya dentro de este, ¿no? Pero originalmente nace de tomar un concepto de otro lugar y ponerlo en mi concepto, y a partir de ahí empiezan a surgir otro tipo de elementos ya propios, que son criterios propios también. En el caso de la creación, creo que a partir de la copia, como sucede en muchos casos, a partir de la copia surge ya un lenguaje particular, porque la mezcla de lo que copie con lo propio genera pues otro tipo de estética, en este caso musical, ¿no? Otra idea nueva. Y claro, también menciono que hay una copia consciente y también hay copias inconscientes. Como mencioné, uno va guardando en el banco cosas y creo que no es ilegítimo tampoco cuando surge una idea que inconscientemente es igual o tiene mucho de otra idea que uno tenía metido por allá atrás en ese banco y resulta que salió a relucir. Digamos, esa búsqueda, y no estoy hablando de plagiar, pero esa búsqueda, digamos, de no repetir, pues es importante como ejercicio estético, pero creo que es inevitable que eso suceda, sobre todo en estos lenguajes populares también, donde todo el tiempo estamos viviendo unos de otros, y me parece hasta un diálogo interesante, claro, cuando no se pasa a otro plano y tiene más bien ese elemento inconsciente, pero que relaciona varios mundos de las músicas, ¿no? Y varias experiencias que cada uno tiene guardadas, ¿no? Y que salen a relucir allí. Y aquí yo, bueno, pongo esta diapositiva y escribo cantando bajo la ducha, pensando también en un procedimiento de la creación de la idea musical, ¿no? En el caso personal, en muchas ocasiones me sucede que lo hago de esta manera, me aproximo a una idea musical, a un dibujo musical. Ya más adelante explicaré un poquito porque la melodía creo que es como un dibujo, en mi concepto por lo menos. Tiene una serie de curvas, una serie de puntos de éxtasis y de relajación y de tensión, que finalmente termina siendo un dibujo, ¿no? Ya específicamente. Entonces este dibujo yo lo trabajo un poco en abstracto, en ocasiones, como muchos otros lo harán, en ocasiones informales,
Pero pues eso no es suficiente. Después de crear esto y de pensar como en una serie de movimiento melódico, ya paso a una siguiente etapa, que es ya con lupa acercarme ya a las notas específicas que quiero de esa idea musical, ¿no? Entonces llego a una aproximación más exacta a las notas que quiero, y en ese juego ya empiezo a variar, incluso a variar el dibujo musical. Si en algún momento había un dibujo, digamos, ascendente, ya en la aproximación puede que eso cambie un poco, ¿no? En la aproximación de las notas. Para mí es muy importante ese trabajo de la melodía, y nace un poco de esta manera en algunos casos. En otros hay otros procedimientos. Esta aproximación al dibujo melódico, más específicamente yo lo llamo direccionalidad. También utilizo este término que me parece muy importante. Como dije antes, a partir del boceto melódico inicial yo defino notas exactas que quiero de la melodía, y escojo también internamente el movimiento que quiero que tengan esas notas a veces. Entonces para mí es muy importante definir, digamos, esos movimientos, la direccionalidad de la melodía, cuando sube, cuando baja, cuando cambio. Eso ya sea porque no quiero que repita algunas notas, o porque quiero que haya una cierta compensación de la melodía, donde viene subiendo en dos frases y después baja y vuelve a subir. Bueno, en fin, de una manera muy abstracta al principio, pero ya específicamente empiezo a decidir qué direccionalidad quiero que tenga esa melodía, ¿no? Esto en diálogo con los otros elementos musicales, como la armonía o contrapunto con otras voces, etc. Dentro de esta serie de métodos o de opciones para crear melodías, hay uno que le escuché a Leonard Bernstein, el famoso director de orquesta y compositor estadounidense, que hablaba de este método de 1-2-3, y esto lo explicaba como un desarrollo de una primera idea, después una segunda idea que es similar a la primera, pero que hacia el final especialmente de la idea musical tiene un pequeño cambio. Eso hace que haya ya una repetición, y en la mente de quien oye ya haya una captura, eso creo yo. Y una tercera idea que tiene que ver con estas dos, pero que ya es un poco lo que sería como un desarrollo o un pequeño desarrollo de la idea. Esto hablando de una idea musical, de una primera idea musical melódica, ¿no? Yo podría mencionar un primer paso, el paso 1, que es una melodía que termina hacia arriba, después la misma melodía pero que termina hacia abajo, y después un desarrollo un poco de esta melodía haciendo un cierre, por ejemplo, de estas dos ideas anteriores. Esto explicado de una manera pues por encima, digamos, ¿no? Pero creo que es un concepto que podría trabajarse de esa manera, ¿no? Y que un poco lo explica él de esta manera, y que también podría ser una manera de trabajar, ¿no?, para crear la melodía. Aquí menciono varios términos o conceptos que yo mismo también he definido de esta manera: melodía estática, armonía dinámica, notas principales, melodía sobre el acorde, ornamentación. Bueno, en armonía dinámica pongo guabina, aquí hay un ejemplo de una guabina mía, y ornamentación pongo a montaña, que es gentil montaña, específicamente en esta tradición colombiana. Bueno, melodía estática, estoy pensando en notas, digamos, que son claves dentro de la armonía, y que más bien, pero no se mueven mucho, y lo que se mueve más es lo que está alrededor de esta melodía. Entonces pueden ser notas largas, por ejemplo, en algunos casos, y lo que le da, digamos, todo un contexto melódico a esta no es la propia melodía, sino lo que se mueve alrededor, que puede ser la armonía y el ritmo. Armonía dinámica, pues me refiero a todo lo contrario, ¿no? Entonces, armonía dinámica es lo que se mueve alrededor de esta melodía estática, ¿no? Notas principales. Bueno, hay una serie de notas que son digamos, el alma de la melodía, pero que pueden tener variantes, digamos, alrededor, ¿no? Pero hay unas notas específicas que son que tienen también una relación muy fuerte con la armonía, y que son las que hacen que tenga una cierta sonoridad.
pero sobre ellas puede haber algunos dibujos melódicos diferentes, pero estas notas son las notas principales que dan el color específico a la melodía, para en mi concepto. Melodía sobre el acorde. Bueno, ya aquí tiene una relación, digamos, con varias formas de trabajar de personas que trabajan la creación de la melodía dependiendo mucho de la armonía. No es la manera más en la que trabajo yo, porque me parece que se privilegia, digamos, y no resulta tan melódico realmente, si se está dependiendo de la armonía, ¿no? Yo creo que si se privilegia la armonía, como en muchos casos sucede, la melodía no resulta un poco afectada. Esa es mi manera, digamos, de ver esto. Y la ornamentación, que para mí es un elemento muy importante. La ornamentación de estas notas principales, por ejemplo. Este es un procedimiento que usa mucho Gentil Montaña, ¿no? Dentro de la música andina colombiana, dentro de la música del interior, pero muchos otros compositores los han utilizado este elemento, y para mí específicamente también es muy importante, ¿sí? Si tengo una melodía, un color específico dentro de la armonía, pero puedo moverla con este elemento de la ornamentación, es muy importante y creo que puede generar efectos interesantes. Ornamentación pues con recursos como los escapes o apoyaturas, etcétera, ¿no? Dentro del trabajo que yo he venido realizando también voy a hablar primero de lo que está aquí abajo, de lo que está abajo, que es de frases asimétricas, notas de la estructura, notas de la superestructura, notas tensión, bemol 5, bemol 9, sostenido 9, etcétera, y melodías bitonales. Digamos, son algunos elementos que yo he usado en algunas de mis composiciones de música colombiana. Aquí en frases asimétricas menciono, por ejemplo, a Camaleón y de algún modo, pero hay varias composiciones de música andina instrumental en las que yo uso este recurso, que son algunas frases, entre comillas, asimétricas. A veces introduzco un compás, por ejemplo, generalmente estos ritmos están en compases ternarios, o siempre pasillo, una guabina, un bombo, pero introduzco algún compás de 4/4 en algunos puntos específicos y crea, pero obviamente eso también supeditaba la melodía a un discurso melódico coherente, pero genera un efecto que me parece interesante y que es un rasgo que yo he identificado en mi propio trabajo, ¿no? Notas de la estructura, bueno, notas claves de la estructura del acorde, de la estructura, digamos, principal del acorde de la tríada, digamos. Notas de la superestructura, que son algunas como las que menciono abajo, bemol 5, bemol 9, bemol sostenido 9. Entonces son notas que son importantes para mí dentro de la melodía, pero que generalmente están ornamentadas, por ejemplo, pero dan ese color específico en algunos puntos claves de la melodía. Y melodías bitonales, bueno, este es un elemento que he usado algunas veces en esto de la música andina. Yo creo que con estos recursos ya más abstractos, digamos, hay que tener cierto cuidado, pero creo que pueden funcionar en muchos casos también este tipo de recursos musicales, ¿no? En melodía rítmica versus melodía lírica, bueno, podría mencionar un caso como el de Astor Piazzolla, donde yo veo conviviendo a veces una melodía que es precisamente el pulso o la pulsación del tema, de la música, de la pieza, y al mismo tiempo convive con una melodía de notas largas, por ejemplo, líricas. Por mencionar un caso muy popular, podría mencionar al tango de Piazzolla que se llama Libertango, en donde hay una melodía rítmica, la que yo menciono, melodía rítmica, y después entra una melodía más lírica, más larga. Ese es un recurso que yo identifico mucho en él y que también he usado en algunas de las discursos musicales que he planteado desde la música andina colombiana, ¿no? Arpegios y melodías sobre mediantes cromáticas. Bueno, las mediantes cromáticas es un concepto que yo aprendí. Este concepto, digamos, lo conocí en el Conservatorio de la Universidad Nacional cuando estuve estudiando allá, específicamente en una clase de teoría con el maestro Horacio Lapidus.
Ya había, el concepto lo conocía allí, pero ya había oído ese tipo de cosas. Las variantes cromáticas son la relación entre acordes del mismo tipo, mayores, por ejemplo, a distancia de terceras, por ejemplo, mi mayor, sol mayor, si bemol mayor, que son usadas por varios compositores y varias estéticas. Por ejemplo, si menciono uno, podría hablar de John Williams, que las usa mucho, o muchos músicas también, o grupos del rock inglés también, rock progresivo, escucha uno este tipo de sonoridades. Dentro de la música andina colombiana yo empecé a escuchar este tipo de sonoridades en la música, por ejemplo, de Jorge Arpeláez o de Carlos Guzmán, pero no sabía cómo llamarlas. Cuando llegué a esta clase con el maestro Lapidos, él ya por el lenguaje, digamos, de la música clásica le daba esta denominación de mediantes cromáticas, y desde ahí yo he seguido llamándolas así. Y es un recurso armónico y melódico que uso muchísimo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para pasar de una armonía directa, de un acorde directamente a otro, o para pasar incluso de secciones. Muchas de las composiciones que yo he hecho, eh, sus centros tonales están a esta distancia de mediantes cromáticas, que son de terceras o de tritono, por ejemplo, una tonalidad, por ejemplo, original puede ser mi menor, el otro acento tonal puede ser la bemol, ¿no? La bemol, un sol sostenido, o un si bemol, por ejemplo, perdón, de distancia de tritono o distancia de tercera mayor, por ejemplo. O una parte de la obra puede estar, el centro tonal de la primera parte, digamos si es un pasillo en mi mayor, y la segunda parte, el centro tonal ser sol mayor. Y ahí está una distancia de mediante cromática. Pero bueno, ya a una distancia más grande, pero genera un cierto tipo de sensación especial, ¿no? Y es un recurso que yo uso mucho. Claro, melódicamente, o también, bueno, cuando menciono la palabra arpegios, me refiero a que también hay una opción de crear estas melodías simplemente, por ejemplo, con estos arpegios, y va a tener como un carácter melódico interesante. Claro, otros recursos como la aumentación, la disminución, los espejos, fragmentación, que son ya herramientas muy usadas, digamos, lo que viene de la tradición de la música académica, y que son precisamente las que permiten el desarrollo, digamos, de esta música, que es algo muy importante, ¿no? Melodías sencillas, pocos elementos, pocas notas. Bueno, también es una manera de trabajar que he venido usando, digamos, en donde hay, en relación con la armonía empieza a tomar relevancia, una gran relevancia, porque es la que le da, digamos, el contexto, digamos, a estas notas. Yo puedo tener pocas notas y generar un contexto armónico, también lento incluso, pero muy específico sobre estas notas, ¿no? Un movimiento digamos, un diálogo entre lo armónico y lo melódico muy interesante. En muchos casos de estos he usado, por ejemplo, melodías cuartales, por ejemplo, movimientos melódicos de intervalos amplios, me refiero a cuartas, sextas, octavas, ¿sí? Mezclados con algunos pasajes con movimientos de grados conjuntos, por ejemplo. Pero muchas de estas melodías, especialmente en tempos lentos, pasillos lentos, por ejemplo, me he dado cuenta que uso estos intervalos, ¿no? Melodías simples en diálogo con unas armonías muy específicas que le dan un color específico a estas melodías, y también en intervalos amplios. Bueno, más o menos ese es un procedimiento, digamos, del trabajo que yo he venido realizando como compositor. Es un poco una serie de reflexiones sobre cómo se puede trabajar. Todo un poco girando no hacia, sino en torno a la melodía, que es para mí el elemento indispensable.